Mira, a ver ahora, ya no hay música, ahora estamos ready, ¿verdad? Ok. Bueno, ya llegó todo el mundo. Vuelvo a leer entonces, estuvimos leyendo Primera de Samuel, capítulo 2, verso 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerles morir. El tema de esta noche es un intercesor que no guarda secretos. Un intercesor que no guarda secretos. ¿Ok? Y aquí entonces en este capítulo 2 del primer libro de Samuel, vemos aquí a un personaje principal llamado Elí. ¿Ok? Elí era un juez y era un sumo sacerdote. Ahí te da dos responsabilidades más que otra cosa. Lo que te da son dos responsabilidades que tenía Elí. Era juez, era sumo sacerdote. En ese tiempo no existían reyes. El Señor saca al pueblo, ¿verdad? De allá de Egipto, lo lleva en el desierto, lo lleva a la tierra prometida, pasan todas estas cosas, ya el pueblo está establecido en la tierra, tan. No tenían rey porque el rey por excelencia del pueblo de Dios fue aquel que los liberó, y de momento el pueblo empieza a pedir un rey. El pueblo no tenía rey, tenía jueces que se dedicaban a imponer, tú sabes, la ley y el orden, a velar que todo estuviera bien. Pues uno de esos jueces era Elí, perdón. La otra responsabilidad que tenía Elí era que era sumo sacerdote. ¿Y qué es lo que hacía el sacerdote? ¿Ok? No, ¿se escucha todo bien? ¿Está todo el mundo aquí conmigo? Por favor, déjenme saber. Estamos ready. Dios te cuide, papito. Dios bendiga a mi mamá, que la vi que entró por ahí y salió. Sí, no, mírala aquí. Está bien. Te amo, mamá. Sacerdote. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las responsabilidades de un sacerdote? Mira, un sacerdote es una persona designada para realizar los ritos sagrados de Dios. Es un agente mediador entre Dios y los hombres, o sea, un intermediario, o sea, un intercesor, alguien que separa entre Dios y los hombres. En este tiempo donde Cristo no estaba, el hombre no podía ir directamente a la presencia de Dios porque moría. ¿Y qué fue lo que estableció esa distancia? Porque es que el hombre no podía llegar a donde Dios directamente, y entonces el Señor designó unos intermediarios. ¿Qué fue lo que pasó? El pecado. Por causa del pecado, el hombre no podía ir directamente donde Dios. Se establecen estos sacerdotes, ¿verdad? Que son personas que se separan para esto. ¿Ok? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿este sacerdote es impuesto por Dios para beneficio de quién? ¿A favor de quién trabaja el sacerdote? ¿A favor de Dios o a favor del hombre? Porque si es un intermediario, ¿verdad? Está como en el jamón del sándwich, ¿verdad? Pero yo simplemente lo reto con la pregunta: ¿a favor de quién trabajaba este sacerdote? ¿A favor de quién Dios pone este sacerdote? ¿Se atreverá alguien? Bueno, yo entiendo que a favor de, bueno, No, a favor del hombre porque Dios, el hombre es el que exacto. falla y él es el que tiene que justificar, porque Dios es perfecto y Dios es perfecto. El hombre es el que falla, el hombre es el que se tiene que justificar ante Dios. Tremendo. Ramón dice aquí, creo que Omar también dijo lo mismo: el Señor designa el sacerdote para beneficio del hombre. Porque quien está mal, quien necesita llegar a donde Dios, es el hombre, ¿verdad? Entonces, el sacerdote no está para ayudar a Dios. Dios no hay que ayudarle. El sacerdote está para ayudar al hombre. ¿Okay? So, es bien importante que tengamos eso
ahí en perspectiva, la responsabilidad del sacerdote es ser un intermediario, pero el que a Dios se le haya ocurrido designar un intermediario, esto a quien único le beneficia es al hombre. ¿Ok? Entonces, mira, Elí era ya mayor, tenía más de 98 años, más o menos aproximadamente 98 años, era bastante mayor. Recuerde que ya la gente de 900 años no existía, todo eso ya salió. Él tenía 98 años, era casi ciego y dice que estaba en muy sobrepeso también, era obeso, era ciego, casi ciego, era bastante mayor. Y les voy a contar entonces un poquito de la historia de lo que habla este capítulo 2 de Primera de Samuel con respecto a Elí. Mira, Elí estuvo sirviendo muchos años, ¿ok? Se cree que Elí viene de la descendencia de Aarón, o sea, la casa de Elí era una casa sacerdotal, donde sus padres, sus abuelos, sus antepasados, todos fueron sacerdotes. Dice que se cree que Elí tenía descendencia directa de Aarón, ¿ok? Sobre una casa sacerdotal. Pero había algo bien peculiar que estaba pasando con Elí, y era que los hijos de Elí estaban al garete. Al garete, pero al garete. Tanto así que la Biblia le pone como título la Biblia le pone como título a esta lectura, el pecado de los hijos de Elí. ¿Ok? ¿Y qué era lo que estaba pasando con los hijos de Elí? Mira, yo voy a leer rapidito por encima lo que pasaba con los hijos de Elí. Dice, mira, en el verso 12 del capítulo 2, los hijos de Elí eran hombres indignos. No conocían al Señor. Oye, aquí te da dos batazos. Eran hombres indignos. Y la palabra que se utiliza en el hebreo para decir indignos va directamente a que eran inmorales sexualmente. O sea, mira qué específico. Mira dónde rompe primero esto. No es que eran indignos porque hacían esto, no es que eran indignos porque hacían estas otras cosas. Eran indignos y esta palabra representa a la inmoralidad sexual. Lo segundo que dice que no conocían a Dios, no conocían al Señor ni las costumbres de los sacerdotes con el pueblo. Ahí te da una breve descripción de lo que estaba pasando con ellos. Mira, la costumbre de los sacerdotes con el pueblo era que la grosura de la carne, cuando los hombres iban allí, la gente a ofrecer sacrificio, el sacerdote era ese intermediario que cogía ese sacrificio y, como quien dice, lo hacía de la manera correcta para que el Señor lo recibiera. La grosura es la grasa no se podía comer, la grasa era para Dios. Era como que la parte de ese sacrificio, de ese holocausto que se le quemaba para Dios. Siempre primero se le quemaba a Dios y después se quemaba el sacrificio del hombre. Siempre Dios primero, luego lo del hombre. ¿Se entendió eso ahí? Mira lo que pasa entonces. La costumbre era que luego que se sacaba la grosura, que era lo que le tocaba a Dios, un asistente del sacerdote venía como que con un garfio triple así, un garfio de 3 dientes, y metía en la olla el garfio, y lo que sacaba de ahí, eso era para el sacerdote. Y después lo que sobraba era para el sacrificio. Entonces tenemos aquí 3 cosas. Lo primero, ¿para quién? Para Dios. Lo segundo, ¿para quién? Para el sacerdote. Y entonces lo tercero, ¡pap! Pero los hijos de Elí, viniendo de una casa sacerdotal, tenían entrada a los beneficios de los sacerdotes, servían en las funciones sacerdotales, señores. Y se metían allí. Y entonces cuando los hombres iban a hacer el sacrificio, ellos metían para allá abajo, y en vez de coger lo que le tocaba al sacerdote, ¿qué le pedían a la gente? La grosura. ¿Lo que le tocaba a quién? Lo que le tocaba a Dios. Los hombres decían, no, es que esto yo no te lo puedo dar porque esto le pertenece a Dios. ¿Qué decían los hijos de Elí? Si tú no me lo das ahora, yo lo tomo por la fuerza. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos estaban tomando lo que le pertenecía a Dios.
Así que ya usted ve una conducta aquí de estos muchachitos, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Ellos empezaron a acostarse, a seducir a las muchachas que trabajaban o que servían en la casa de reunión. Yo quiero que cuando dice la casa de reunión, yo quiero que usted se imagine un centro comunal, una urbanización, un centro comunal. Imagínate que en ese centro comunal se hace de todo, se come todo el mundo junto, ahí sucede todo, toda la actividad social. Pues imagínate que ahí están toda la ciudad, pero en ese centro comunal es donde todo el mundo se reunía, se le llama el centro de reunión, y ahí están estas muchachas jóvenes que servían a la gente que llegaba. Pues estos muchachitos se iban a seducir a estas mujeres y empezaron a cometer inmoralidad sexual, o sea, desenfreno sexual con esas muchachas. Entonces estaban contaminando el pueblo de Dios, porque estaban introduciendo algo que el Señor había simplemente catalogado como impuro, que era el desenfreno sexual. So, estaban tomando lo que era de Dios. Estaban incurriendo en inmoralidad sexual. Estaban contaminando el pueblo con ese pecado. Ya dije que estaban tomando lo de Dios. Estaban utilizando la posición sacerdotal para su propio beneficio, para ejercer poder y dominio sobre las cosas. ¿A dónde voy con todo esto? ¿Qué pasa con Elí? Que es el papá, que es el sumo sacerdote. ¿Qué tú crees que va a hacer Dios en medio de todo esto? Porque tú lo menos que tú esperas es que haya una reacción de parte de Dios. Le están cogiendo lo que es suyo, están introduciendo pecado, están dañando a la gente. Ah, y algo que se me quedó. Ya los hombres no estaban dándole el significado al sacrificio. Ya los hombres le habían perdido como que la fe, no estaban respetando el sacrificio a Dios, porque como, pues si estos charlatanes se van a llevar lo que es de Dios, pues ya yo no voy a hacerlo porque ya ellos lo dañaron. ¿Se está entendiendo eso ahí? Se me duerman. Entonces, los muchachos tenían algo llamado codicia, que era que simplemente estaban utilizando el poder que tenían por ser sacerdotes para su beneficio propio, ¿ok? Ahora, llega el momento en que tú esperas que papi haga algo al respecto, ¿sí o no? Y entonces papi, Elí, reprende a los nenes. Y yo le voy a leer aquí lo que Elí, cómo Elí le llama la atención, ¿ok? Mira lo que dice el verso 22. Dice, Elí era ya muy anciano, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas? Las cosas malas que oigo hablar a todos en el pueblo. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo de ustedes. Y ahí entra el consejo del papá. Si un hombre peca contra otro, el juez lo juzgará, pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos que no escucharon el consejo de la voz de su padre. Y dice que el Señor ya había dictado sentencia de que ya ellos no iban para ningún lado. Entonces Elí regaña a los muchachos. Pero usted sabe que más adelante el Señor determina un juicio contra Elí. Y el Señor le dice a Elí, ¿sabes qué? Los dos hijos tuyos van cortados. Y para que tú sepas que fui yo, los dos van a morir el mismo día. Y después te vas a ir tú, poquito a poco, con dolor, con enfermedad. Vas a morir poquito a poco con el dolor de ver las cosas que le van a pasar a tu pueblo por lo que tú hiciste. Esa fue la sentencia de Dios. Y tú dices, pero ven acá,
si Elí estaba fungiendo en su función y le llamó la atención a los muchachos, que los muchachos hayan hecho lo que le dio la gana, eso no tiene nada que ver con Elí. Pues uno de los tópicos, una de las enseñanzas que yo quiero conversar contigo, que les quiero dejar en esta noche, es que usted vea lo que pasa con Elí y lo que pasa con los hijos, cómo nosotros vemos las cosas y cómo lo vio Dios. ¿Se entiende? Elí, como ustedes vieron, reprende a los nenes, a los muchachos, les dice lo que tienen que hacer. Pero hubo algo bien importante. Elí no los detuvo. Y tú sabes, pero es que tú sabes, uno le puede decir las cosas a los muchachos, pero ellos hacen lo que les da la gana. Ponga oído, ¿ok? Eso pasa mucho ahora. Ponga oído. El trabajo de Elí era ser el intermediario entre Dios y los hombres. El trabajo de Elí era demostrarle con el ejemplo a todo el pueblo el respeto que se le debe tener al Señor. Elí era sacerdote de la casa de Dios, pero antes de ser sacerdote de la casa de Dios, Elí era sacerdote de su casa. ¿Se está entendiendo eso ahí? ¿Cómo sus hijos salieron así de malo? Oiga, yo tengo conocimiento de hogares buenos de Dios, donde hay hijos pues que por diferentes razones tiran para el monte, como decimos nosotros, por la calle, por las amistades, por mil cosas. Pero a mí me da una gran intriga de saber un hogar de un sumo sacerdote donde todos los días y todo el día se le sirve a Dios. ¿Cómo estos muchachos pudieron haber salido tan malos, mano? ¿Qué estaban viendo en la casa? Estas son preguntas que yo me hago, ¿verdad? ¿Qué estaban viendo estos muchachos en la casa? ¿Qué le enseñaron? ¿Cómo es posible que aún en pecado ellos siguieran sirviendo como sacerdote? ¿Cómo Dios permite que aún estos muchachos, estando bajo el pecado que estaban, siguieran sirviendo? ¿Me van siguiendo hasta aquí? El Señor entra y el Señor toma cartas en el asunto. No fue suficiente la reprensión que hizo el Padre. El Señor tomó juicio. ¿Ok? Entonces, el primer tópico que queremos tocar en esta noche es que aquí estamos viendo claramente que el Señor está demandando más que simplemente es las palabras que dijo el Padre a sus hijos. El Señor está demandando el ejemplo. Y es bien importante porque yo le puedo decir, yo siempre se los digo a ustedes, mis amados, yo soy hombre de carne y hueso, el pecado habita en mí. No me miren a mí, miren siempre al Señor. Yo los puedo desilusionar, yo puedo cometer algo porque soy humano. Pero yo tengo que esforzarme día tras día en tratar de darle al ejemplo aquí en mi casa, a mi esposa, a mis vecinos, a mi familia, porque eso va a hablar mucho de cómo se transmite el mensaje, porque el mensaje puede ser muy correcto, pero si el mensaje no va seguido de unas buenas acciones, el mensaje no llega. El mensaje puede ser el mensaje más hermoso del mundo, pero se corta, ¿se está entendiendo? Entonces, pues usted se tiene que estar preguntando lo mismo que yo. ¿Cómo estos muchachos salieron así, mano? ¿Qué vieron en la casa? Definitivamente estaban viendo algo diferente a lo que estaba pasando en el templo. Elí podía ser el sumo sacerdote donde todo aparentaba estar bien. Y el Señor lo estaba usando Elí. Y los hijos de Elí estaban sirviendo como sacerdotes. Entonces, pues de momento tú te haces la pregunta también, ¿cómo es posible que el Señor siga utilizando a gente que están en pecado
para su servicio. Cuando nosotros hemos hablado aquí que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios celoso, que Dios es un Dios juicioso, ¿sí o no? ¿Acaso algunos de ustedes no se han hecho esta pregunta? ¿Acaso ustedes no han tenido alguna situación con una persona que usted sabe que esa persona no está bien y no se quita de sus posiciones y como quiera, en su manera, el Señor lo sigue usando? Mira, Elí le dijo a Ana, vete, que el Señor te va a conceder lo que tú quieres. Y Ana estaba orando por un hijo. Elí primero le dijo que estaba bojacha porque ella estaba hablando bajito y le dijo, vete para tu casa que tú estás bojacha, mía. Y ahí es que ella le dice, no, mi señor, yo no estoy, ¿verdad? Llena de vino ni de mosto. Es que yo estoy orándole al Señor por esto y por esto. Y Elí le dijo, vete, que el Señor te va a conceder. Y se fue. ¿Y qué pasó? El Señor se lo concedió. Elí fue el mentor de Samuel, que vino a ser después el sustituto de Elí. Y sus hijos, ¿cómo estaban? Pues mira, para contestar esta pregunta, ¿verdad? Yo voy a utilizar algo que pasó con Sansón, ¿ok? A Sansón le pasó algo también bien parecido. También Sansón era un juez y le pasa algo bastante parecido. Sansón hizo un voto con el Señor, hizo un pacto con el Señor. El Señor le dio unas directrices donde él no podía hacer unas cosas, entre ellas era cortarse el cabello. Sansón se encuentra con esta mujer, se acuesta con esta mujer, y quiero que vuelvan y vean por dónde entra la destrucción del hombre, por dónde entra las confusiones. Sansón también entró todo por la inmoralidad sexual. ¿Ok? Se acuesta con esta mujer. Esta mujer lo que está es tramando, buscar por dónde cogerlo, y tanto está hasta que le pica el pelo. Ella descubre que la fuerza de él estaba en el voto, en el pacto que había hecho con Dios, y ella le corta el pelo, y ahí fue que la cosa se puso fea. Pero yo quiero que usted entienda una cosa. Ya Sansón se estaba acostando con esta mujer. Ya Sansón estaba en pecado. Y su don siguió operando, y él venció a los filisteos en el pecado. Y yo quiero que usted extrapole esto a la historia de Elías, porque estamos hablando de cómo el Señor puede seguir usando gente que saben que están en pecado. ¿Qué pasa con este Dios celoso? ¿Qué pasa con este Dios santo? ¿Se entiende? Con Sansón, el don no se detuvo con el pecado, sino se detuvo con el rompimiento del pacto. Entonces, ¿en qué momento Elí y su casa rompieron el pacto? Cuando los nenes cometieron las atrocidades que cometieron. Cuando Elí no los educó. Cuando Elí le dio más importancia a sus hijos que al sacrificio de Dios. En cualquier otro escenario, los hijos de Elí hubiesen sido muertos por órdenes del sumo sacerdote. En cualquier otro escenario, los hijos de fulano están tomando lo que es de Dios. Elí hubiese dicho, van muertos, porque eso es lo que dice la palabra. Esa es la sentencia, van muertos. Pero como eran los hijos de él, ¿qué él hizo? Ellos se fueron con la regaña. Y ahí es que el Señor entonces dicta sentencia contra Elí. El pecado tanto de Elí como de sus hijos podía resolverse buscando un sustituto que cubriera ese pecado. Él era el sumo sacerdote, los hijos eran sacerdotes. ¿Qué es lo que hacían?
buscaban un sustituto para el pecado de la gente, para aplacar la ira de Dios, o el problema del pecado podía haber sido resuelto con un sacrificio, pero es que había algo más profundo que el Señor quería trabajar con ellos. Y era un asunto del corazón. Era el asunto que en toda la palabra, la destrucción de la ciudad, la destrucción de los hombres importantes de Dios, entraba siempre por la inmoralidad sexual. Y hay cosas y hay temas que el Señor simplemente no aguanta, no permite. De manera que el pacto se rompe cuando Elí y su casa de sacerdotes dejan de servir primero a Dios. En el momento en que Elí fue suave con los nenes, puso a Dios en segundo lugar. Y en ese momento es que entonces entra la sentencia. Yo te voy a leer la sentencia de Dios contra la casa de Elí. Está todo el mundo callado. No tengo la música, me siento solo, pero yo sé que estamos aquí, ¿verdad que sí? Hágame así con las manos por lo menos. Estamos aquí. Ok, si se entiende bien, si no, pregunte, ok. La sentencia de la casa de Elí. Wow, mira, versículo 29, mira la pregunta que Dios le hace a Elí. ¿Por qué pisoteas mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí. Mire, señores, subraye eso que dice ahí. ¿Por qué pisoteas mi sacrificio? Porque lo vamos a utilizar más adelante. ¿Por qué pisoteas mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordándolos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Como quien dice, a costilla del pueblo los tienes gordito y colorado. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. ¡Wow! El Señor dijo, yo dije en un momento dado y declaré bendición sobre la casa y la casa de tu padre. Recuerden que le dije al principio que Elí descendía de Aarón. La bendición entonces de esa casa viene desde allá. Y Dios le está diciendo, en un momento dado yo declaré bendición sobre esta casa, pero ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Y tú dices, el Señor se arrepintió, cambió de opinión. Pero es que yo he escuchado por ahí un texto que dice que Dios no es hombre para, ¿cómo es? Hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Eso lo dice la palabra. Pues señores, el Señor no se arrepiente de nada, de lo que Él dice. Tú con tu pecado, nosotros con nuestra infidelidad, provocamos que el Señor aparte su rostro, quite su mirada de nosotros. Ahí en ese texto no dice que Dios dijo, yo juré. Ahí dice, yo dije en algún momento dado y declaré bendición. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué entonces usted cree que el Señor dice, yo no voy a mirar tu casa? Y cuando el Señor habla de tu casa, habla de generaciones. Dios no es un Dios que piensa en ti, en tu papá. El Señor es un Dios que siempre habla generacionalmente. Le dio una palabra a Abraham que se vino a cumplir 400 años después. Le dio una palabra a Isaías con respecto al Salvador que se vino a cumplir 600 años después. Dios no es un Dios del hoy, ni del ayer, ni del mañana. Es un Dios generacional y la palabra que da para nuestras vidas no necesariamente se van a cumplir ante nuestros ojos, señores. Así que el Señor no cambia de opinión. Si usted se acuerda, ¿qué pasó cuando Noé, el Señor dijo, el pecado del hombre llegó hasta este nivel? Cuando le dijo a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra, ¿qué le dijo? Yo esperé porque su pecado todavía no había llegado hasta tal nivel.
Y ya esa gente estaban allí que tenían un revolú también de inmoralidad sexual. En Noé también inmoralidad sexual. Hay cosas que simplemente Dios no las tolera. Empezando porque nosotros le demos a otros lo que le toca al Señor. ¿Se entendió eso ahí? Entonces, habiendo leído la sentencia, vimos aquí la razón que fue que dio primero para los hijos y después dio lo de Dios. Lo que viene es que se cortó la bendición. Más adelante entonces, mira lo que dice en el 30. Por tanto, el Señor Dios, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Más adelante en el 35, el Señor dice lo que viene. Ya te dije lo que hiciste, ya te dije lo que te toca, y ahora te voy a decir lo que viene después. En el 35 dice, pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Entonces yo les dije al principio que el sacerdote servía para beneficio de ¿quién? Del hombre. Pero entonces Dios está diciendo aquí, levantaré ¿para quién? Para mí, dice el Señor, un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. Entonces el Señor está hablando aquí como que no de un sacerdote normal. ¿Usted me está entendiendo? No de un sacerdote cualquiera. El Señor está en estas palabras hablando de algo mucho más grande. Cualquiera puede pensar que Dios se está refiriendo aquí a Samuel, que ya Samuel era el hijo de Ana, ya Samuel había nacido, fue separado para el servicio de la casa. A Elí le tocó enseñarle a Samuel lo que no le enseñó a sus hijos. ¿Usted escucha por ahí decir que hay abuelos que han sido mejores abuelos que padres? La vida le da lecciones a veces a la gente. Esta lección fue para Elí. Lo que no le enseñaste a tus hijos, ya recibiste sentencia, te los quité. Pues ahora que va a ser tu heredero en el ministerio, tienes que enseñarlo como es. Y Elí hizo todo lo que pudo a sus 98 años para pasarle a Samuel la verdadera esencia de lo que era ser un sacerdote. Lo hizo espectacularmente. Samuel fue tremendo. Samuel fue el que Dios utilizó para ungir a Saúl, luego a David. Bueno, dice que cuando Samuel llegaba a los sitios, la gente le decía, mira, ¿tú vienes en paz o tú vienes a someter el juicio? Déjanos saber, porque si vienes a someter el juicio nos vamos a huir, tú sabes. Mucha gente puede pensar que cuando el Señor habla aquí que se buscará un sacerdote fiel, se refieren a Samuel. Más adelante, en los tiempos de David y Salomón, hubo otro sacerdote también, bien importante, que Samuel era el que se levantó 3 veces porque sentía, iba donde él dice, oye, me llamaste, y no te llamó. Ese mismo era Samuel, hasta que dijo, heme aquí, heme aquí. Más adelante, en el tiempo de David y Salomón, hubo un sumo sacerdote también que fue excelente por muchos años, y pensaban que esto que dijo el Señor aquí a Elías, de que él se buscaría un sacerdote fiel, se refería a esta gente. Pero yo quiero que usted vaya un poco más allá. El sacerdote estaba para beneficio del hombre, pero el Señor está hablando aquí de un sacerdote que va a ser según el corazón de Dios y del alma de Dios. Aquí no está hablando de otro sacerdote que no sea Cristo Jesús, Señor nuestro, el intermediario, el intercesor por excelencia. ¿Me siguen? ¿Están conmigo aquí?
Usted recuerda que yo le dije que la justicia de Dios venía a detener la maldad del hombre, ¿sí o no? Yo les enseñé, ¿verdad? Y hablamos en varios estudios que la justicia de Dios venía a parar la maldad. Por eso yo les decía que mucha gente se asusta cuando cuando hablamos de un Dios justo, pero realmente alguien tiene que ponerle stop a la maldad de tu vida. Alguien tiene que ponerle un detente a la destrucción de tu vida, al pecado de tu vida. Dios toma juicio y hace justicia para detener la maldad del mundo. Pues el Señor tenía que hacer justicia aquí porque la maldad, el pecado se estaba metiendo en el pueblo, dañando lo que Dios quería. ¿Se entendió eso ahí? Entonces mucha gente puede pensar que fue injusto de parte de Dios que el Señor aniquilara a los hijos y que el Señor también le diera muerte a Elí, perdón. Pero realmente injusto no fue justo porque las reglas estaban puestas desde el principio y la maldad ya estaba subiendo a un nivel donde Dios no le iba a permitir. El Señor hizo justicia. Ahora, cuando Elí le dice a sus hijos en el verso 25, si un hombre peca contra otro, los jueces lo juzgarán, pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? El propósito del sacerdote era a favor del hombre. So, si el hombre peca contra otro hombre, ahí está el sacerdote y los jueces intervienen para trabajar con eso, ¿verdad? Y obviamente el sacerdote interviene delante de Dios para que le dé las directrices. Pero si tú pecas contra Dios, ¿quién es el hombre para decirle a Dios, no tome justicia? Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Quién intercederá por el hombre? En este momento nadie. Y el Señor dice, me buscaré para mí un sacerdote fiel. Entonces hoy, si tú pecas contra Dios, ¿quién intercederá por ti? Ya nosotros tenemos un intercesor, un intermediario. Ahora sí. Cristo es nuestro intercesor, nuestro intermediario por excelencia, y el tema dice, un intercesor que no guarda tus secretos. Porque el intercesor era Elí, y Elí guardó los secretos de sus hijos. Entonces yo te pregunto, ¿tú crees que, claro que el Señor intercede por tus pecados? Claro que Cristo hizo su sacrificio e intercede al Padre por nosotros. Mi pregunta para ti es, si Cristo le va a esconder tus pecados, si le va a esconder tus secretos al Padre. No. Para nada, para nada. ¿Por qué yo digo esto? Porque mucha gente puede leer este texto donde dice, y cuando el hombre peca contra Dios, ¿quién intercederá por él? Y mucha gente puede decir, ya nosotros tenemos a Cristo que intercede por nosotros. Y mucha gente puede tomar esto en poco y decir, podemos pecar porque ya Cristo está para interceder por nosotros. Es importante que todos los que estamos aquí, si una enseñanza les puedo dejar en esta noche, es que la gracia, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y la intercesión de Él delante del Padre no es para tenerle en poco, no es una licencia para pecar, no es un permiso. ¿Se entendió eso ahí? Es importante que esto se entienda. ¿Ok? Ahora, este intercesor por excelencia dice que la justicia de Dios en el Viejo Testamento, Él la asumía. Pero en el Nuevo Testamento llaman a Cristo la justicia de Dios. Y tú dices, ay, pues antes la justicia de Dios era que cogía y los mataba. Ahora la justicia de Dios es que puso entonces un intermediario para que estas cosas no tengan que pasar. Y tú dices, pues ya,
el juicio de Dios. Porque Antes era por abolió ley. Ajá. Cristo fue el sacrificio. Cristo fue el sacrificio. Entonces tú, de momento, tú lo puedes ver como más suave. Toma aquí, mami. De momento tú puedes decir, ay, antes los mataba, ahora por lo menos Cristo intercede por nosotros, nosotros podemos pecar, pero yo quiero que ustedes entiendan una cosa, la justicia de Dios es la misma, ¿ok? Y yo se los voy a demostrar. Yo quiero que ustedes vayan conmigo. Ya estamos casi terminando. Todavía nos falta un poquito más, pero estamos a buena hora. Así que voy a avanzar. ¿Ok? Yo te dije ahorita que el pecado no fue lo que rompió, lo que pasó, ¿verdad? Que lo que provocó ciertas cosas. Lo que pasó con lo que provocó la destrucción fue cuando el hombre rompió el pacto. Para el pecado siempre hubo una solución, pero era cuando se rompía el pacto. Y yo quiero que usted se imagine esto. Cuando hay pecado, pero hay arrepentimiento, siempre hay oportunidad. Pero cuando hay pecado y tú rompes el pacto con Dios, ya el romper ese pacto significa que ya a ti realmente te da igual. Y es en ese momento, cuando tú rompes ese pacto, cuando ya te da igual, es el momento donde Dios interviene. Hay gente que le tienen que pasar cosas duras. Cuando te digo que Dios interviene, es que hay gente que le tienen que pasar cosas duras para que se den cuenta que tienen que volver atrás. Y tienen que poner de nuevo en orden ese pacto, ese arrepentimiento. Pero ahora cuando Cristo viene, ¿cuál es el pacto? ¿Cuál es el nuevo pacto? Porque todos hemos escuchado de este nuevo pacto cuando Cristo viene, ¿sí o no? Cuando llamas cosas duras, ¿qué significa Bueno, mi amor, cosas duras? cosas duras. Porque a la persona que le da un cáncer, ¿eso es porque es un castigo de Dios? No, para nada. Solamente Dios sabrá. Porque hay gente que puede ser que le esté llegando porque ese jamaquión los va a hacer volverse al Señor. Yo creo que tú más que nadie has podido ver experiencias donde la gente le ha sucedido estas enfermedades y han regresado al Señor. Porque Yo creo que no no necesariamente. necesariamente, perdón. No, Sí. yo no necesariamente creo que una enfermedad es un castigo. Totalmente, No totalmente. necesariamente, Ok. no necesariamente es un castigo, pero puede ser un vínculo o una manera, Un medio. un medio Sí. como para Dios mostrar su propósito en la persona. Exacto. Hay un propósito de Dios en cada uno de nosotros y hay diferentes vías para que ese propósito sea manifestado. Y no todo lo malo que le pueda pasar a una persona, Es o un sea, no es castigo. castigo. Claro. Es el medio, puede ser un medio para el cumplimiento de un propósito. Eso es así. Y no necesariamente es la persona. Exacto. Es quizás otra persona y esté cerca a esa persona. Ujú. Pero También. entonces esa persona es el medio. Exacto. Y pasa lo que pasa, pero para que para que el propósito se cumpla en otra. Exacto, No, y a veces- que también le pasa algo a alguien que a veces es trágico, pero es para que se cumpla también, como dice Ana, el propósito en una persona cercana a ella también. O sea, que Dios es misterioso, Dios los trabaja. misterios Mira, de Dios son yo. yo lo veo como quizás no es algo específico, sino que te pueda pasar, sino que es algo que como que con este espíritu como que te choque, te llegue, te impacte. Sí, es te la jamaquea, palabra. te O sea, jamaquea. algo que te impacte puede Claro. ser, porque lo que quizás me impacte a mí como para cambiar un pensamiento no sea lo mismo que le pasa a Mel o a Mike, pero es algo que realmente llegue a tu vida y es como dice Ramón, es el canal, que algo que llegue a tu vida que cambie, que cambie radicalmente
tu manera de pensar o tu actitud hacia las cosas o algo. No necesariamente a través de ti, puede ser a través de alguien, pero no importa la cosa específica porque él lo hace de mil maneras, a veces en cosas buenas, a veces en cosas no tan buenas, pero es como que ese algo que te impacta, ese algo que Mira, te Yo, cambia. yo he conocido gente buena, pero buena de servir, mira, un hombre como Tony Croato, y le dio un cáncer y murió y era joven. O sea, eso para mí no es un castigo, ¿ves? Porque una persona que hace mucho bien, que va por el camino correcto, pues no sé, no veo como que no todas las cosas malas son un castigo de Es como Dios. que Y la gente cree que al que le pasan cosas malas es porque son castigos de Dios. Y es que no están, porque no están en el lugar de Dios. Yo mamá, no lo creo de esa manera. mamá, pero en ningún momento nosotros hemos dicho que al que le pasan cosas malas son castigos de Dios. no sé lo que ella está diciendo. ¿Verdad? No sé si por eso es que lo estás diciendo, pero si no es por eso, le damos fortaleza a lo que tú estás diciendo. No, ella lo que, inclusive lo que ¿Puedo añadir algo? no es un castigo, Sí, como que claro, man. lo que él le pasó no fue un castigo, pero fue un Exacto. ejemplo, él fue un ejemplo para otra persona, aún con su situación. Claro, no. Adelante, Omar. Bien, Dios me lo bendiga a todos. Sí. La pregunta es, cuando recibimos una noticia como esa, ¿qué vamos a hacer? Ujú. Cuando recibimos una mala noticia, por ejemplo, no sé, hermano, si en este caso es el cáncer, voy a utilizar las palabras de un caballero que escuché de Miami, ¿verdad? Y dijo algo muy cierto. Muchas veces cuando vamos al médico y recibimos esta noticia de Omar Carrasquillo, lamento decirte que tienes cáncer. Mucha gente lo que hace es, en vez de aprovechar el tiempo que le queda para resolver quizás los asuntos y ponerse a cuentas con Dios, la gente lo que hace es que gasta todo el dinero en irse de viaje. ¿Entiendes? En irse para Disney, porque ya no le queda tiempo. Ese es el tiempo. La mala noticia es el tiempo para arreglar los asuntos con Dios y ponerse a cuenta con Dios. Porque hay un versículo ahí de un rey, y si lo encuentro te lo voy a enseñar después, donde estaba mal delante de Dios y tenía una enfermedad. Pero por cuanto obedeció la voz de Dios, Dios le añadió, creo que fueron 12 años más. Sí, señor. Así que Ok, gracias, Omar. Gracias, Ahmed. Yo quiero en, decir es- algo. en esa mala noticia, pues debemos, ¿sabe? Que buscar a Dios y que Dios entonces tenga misericordia. Yo he escuchado de personas que han, que le han dado malas noticias y Dios se ha glorificado, lo ha levantado de la cama. Totalmente. Y más aún, Sí. ¿sabes? Lo que hemos enseñado aquí, ¿qué es para el hombre vivir y perder su alma? Mira, si a través de esa enfermedad, el fin que nosotros estamos hablando aquí, afuera, la gente hablará lo que quiera y vivir una vida buena, será esto y esto y esto, pero el tema que estamos hablando aquí es el fin en Cristo, el fin de nuestra vida espiritual. Y si el fin de cualquiera de las cosas que nos pasa es que nosotros lleguemos a Cristo, y si a través de una enfermedad tú llegaste y te moriste realmente, ¿es ganancia o no es ganancia? Hay gente que lo van a ver como que, ay, pues no fue ganancia, pero sí, claro. Es que Pablo lo dijo bien claro. Para mí morir es ganancia. Claro. O sea, nosotros vivimos en una cultura donde vemos la muerte como algo malo, donde vemos la enfermedad como algo malo. Vemos que esto es ¿verdad? Una maldición generacional. O sea, y yo no lo veo así. Claro.
¿Que es doloroso? Pues claro, que muchas veces yo veo la historia de Job, como Job siendo tan fiel, tan bueno, o sea, y la palabra lo dice y Dios lo describe bien claro, tú sabes. No hay otro, ¿verdad? Como él y todo lo que él vivió. Y aún así, él nunca dejó de adorar al Señor. Y eventualmente el Señor, ¿verdad? Lo bendice. Una enfermedad no puede ser, pese al dolor de la naturaleza humana, no puede ser vista como algo malo. Claro. No puede ser, al contrario. ¿Qué yo tengo que aprender de esto y cuál es el propósito de esto en mi vida, para mí o para los que tengo cerca de mí? Si morí, pues amén, porque honestamente estamos mejor con Dios que ¿verdad? Que aquí, claro. El único propósito de nosotros es lo que hablaron ahora mismo, tu alma. ¿Cómo está tu alma y cómo está tu relación con Dios? Porque la gracia de Dios es tan hermosa que hasta tu último segundo de aliento tú te puedes arrepentir y tú vas a ser salvo. Ahí está. Pero ¿y si no tienes ese segundo? Si de momento cerraste los ojos y no los volviste a abrir y no tuviste tiempo de planificar ese último segundo para pedir perdón. Claro. Por lo tanto, la vida que llevas en salud, en enfermedad, como sea que despierte y respire, sea para mantener esa relación con Dios día a día, segundo a segundo, no importando qué. Pero, así yo lo veo. Pero, tú has dado muy en el clavo. La meta para aquellos que siguen a Dios es una. La meta para los que no siguen a Dios es otra. ¿Ok? Mira, perdóname, Ahmed, perdóname, conseguí el versículo si es posible. Si no, lo dejamos después. No, dale, si ya estamos acabando. Mira esto, mira, Segunda de Reyes, en el capítulo 20, en adelante dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y fue a él Isaías ben Amoz, el profeta, y le dijo, así dice Dios, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y él volvió su rostro hacia la pared y oró a Dios diciendo, te ruego, oh Dios, te ruego que recuerdes que he andado delante de ti con verdad y con un corazón íntegro. Y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloraba amargamente. Y aconteció que antes que Isaías hubiera salido del patio central, llegó a él palabra de Dios diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Dios, el Señor, el Dios de David, tu padre. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Dios. Y añadió a tus días 15 años, y te libraré a ti y esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por mí y por mi siervo David. Palabra de Dios. Entonces, voy a tomar ese mismo ejemplo que usaste, mamá. Y vuelvo y digo que la meta para una gente va a ser una y la meta para otras personas va a ser otra. Para lo que estamos hablando aquí, la meta va a ser Cristo. Y para los que tienen esa meta, Pablo dice, no hay ninguno bueno. Nosotros podemos pensar que una persona, porque se conduce bien, porque hace el bien a la gente, porque realmente es bueno. Bueno, hay gente que con buenas intenciones ayudan, que no tengo duda que era la manera en que vivía este señor que más menciona, Tony Croato, una persona que bendecía, una persona que ayudaba, una persona de paz. Pero cuando Pablo dice que no existe ninguno bueno delante de Dios, y por eso el Señor nos da el sumo sacerdote Cristo para que interceda a través de nosotros. Tú puedes pensar a veces que estás siendo bueno, pero no has llegado al pensamiento de que no existe ninguno bueno y por Cristo. ¿Ves? Por eso los que no piensan en la dirección de Cristo, pues van a pensar que una persona es buena y le está pasando algo malo, pero realmente todo lo que nos pasa es para que lleguemos al pensamiento
de que Cristo es nuestro Señor. ¿Ve? Por eso cuando hablaba de situaciones complicadas, lo que para ti es complicado no puede ser complicado para mí. A lo mejor para una persona a través de una enfermedad es el medio que el Señor utiliza para llevarte a tu entendimiento. A lo mejor para mí una enfermedad no me mueve nada porque soy una persona que tolero dolor, que la enfermedad no me asusta. Pues posiblemente el Señor va a trabajar con cada uno de nosotros en la manera que Él sabe que tiene que trabajar para que nosotros lleguemos al pensamiento de Cristo, avanzando. ¿Está todo el mundo hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí. Mamá, si tienes alguna pregunta, en confianza. Tírala, tírala. Sí. ¿Cuál es entonces? Si dije que el que Cristo como sacerdote no significa que tenemos una licencia para pecar, no significa que ahora como hay un intermediario entre Dios y los hombres. Hablé de este nuevo pacto. ¿Y qué es lo que dice el nuevo pacto? Sencillo. Arrepiéntete, abandona el pecado. El arrepentimiento no significa llorar. Cometí un error y empecé a llorar. El arrepentimiento que habla la palabra habla de abandono de conductas. Cuando Cristo predicaba, ¿qué le decía cuando hacía milagros? Vete y no peques más. Sobre el arrepentimiento tiene mucho que ver con el abandono de conductas y bien poquito que ver con tus lágrimas. Es hermoso cuando entre esas dos cosas sucede, cuando el arrepentimiento sucede con esas dos cosas, con lágrimas y el abandono de conductas. Por eso es lo que a nadie le gusta, abandonar las conductas que no le agradan a Dios. Y entonces cuando Dios somete juicio, Él es injusto, Él es malo. Las reglas están puestas. Eso es como cuando hay gente que dice, yo sé lo que yo tengo que hacer, yo sé que yo tengo llamado, yo sé que yo tengo que meterme con Dios, pero como yo no quiero dejar esto y a mí me gusta hacer esto, pues no lo hago. Aunque Dios él sepa, esa persona sepa que Dios le ha dado las señales por todos lados. Claro, claro. Y es ahí donde aprieta un poquito el torque. Entonces, ¿cuál es el escenario en el que Cristo entra a ser nuestro sacerdote, a interceder por nosotros? Porque ya te dije el escenario que te he dicho varios escenarios donde esto no es así. Pues, ¿cuál es el escenario correcto donde Cristo realmente entra a interceder por ti ante Dios, por tus pecados? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el escenario? Y con esto cerramos. Voy a leer en Hebreos, capítulo 4. Si quieren lo apuntan, porque voy a leer varios versículos. Creo que Pedro, bueno, Hebreo es como dicen ahí, anónimo, pero, ¿verdad? Le adjudican bastante de este texto a Pablo, aunque no parece una carta paulina. Anyway, independientemente de la persona que Dios utilizó, que inspiró para escribir esto, aquí se encuentra una hermosa palabra. Voy a leer, usted si tiene alguna pregunta grite, voy a leer en Hebreos capítulo 4, del verso 14 hacia adelante. Posiblemente llegue hasta el capítulo 6, no se asuste que los capítulos son bien cortos. ¿Ok? Hebreos 4:14. Teniendo pues, hablando de Cristo, un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse por nuestra flaqueza, escúchalo bien, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y yo quiero que usted se acuerde de cuando el Señor habló allá abajo en la sentencia de Elí y dijo, me haré un sacerdote fiel, con un corazón como el mío, con un que haga las cosas como me gusta a mí. Míralo aquí. Casi 900 años después, este escritor habla de este gran sacerdote que no venía solamente a complacer el hombre o a trabajar a favor del hombre. Usted se acuerda lo que dijo Dios
de su hijo cuando se abrió el cielo en Juan, cuando fue bautizado, dijo, este es mi hijo amado, en el que yo tengo complacencia. Este sacerdote es el que hablaba allí el Señor en Elí, nuestro Cristo, que no solamente es divino, sino que fue tentado, sabe lo que tú pasas, sabe las cosas que pasaste y tiene la capacidad de identificarse con tus cosas. Mira lo que dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que Dios se refiere. ¿Ves lo que yo le dije? Los sacerdotes vienen a favor del hombre para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados y puede obrar con benignidad para los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Los sacerdotes que habían antes en el Antiguo Testamento eran hombres y estaban sujetos a pasar lo que pasó con Elí, a que se resbalaran. Y por causa de ellos, el nombre del Señor era tomado en poco. Y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto de sí mismo como los del pueblo. Y nadie toma a este hombre para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios. Y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios. Nadie se llama sacerdote a sí mismo. Esto lo da Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, vuelvo, de la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Cuál es el escenario donde realmente Cristo viene a ser intercesor? Cierra aquí con esto el autor. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. O sea, no olvidando, echándolo es como que echándolo a perder. Sobre este autor dice, por favor, maduremos. Avancemos hacia la meta. ¿Y cómo avanzamos? No echando el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. El fundamento de que aquí no es por lo que tú haces, no es por el bien que tú haces. El arrepentimiento tiene todo que ver con el abandono de conductas y nada que ver con tus lágrimas. ¿Se entendió? El segundo estatuto, el primero, el fundamento del arrepentimiento de las obras. El segundo, de la fe hacia Dios. El tercero, la enseñanza sobre los lavamientos, que tú antes te lavabas las manos para purificarla, ahora eres lavado con la sangre de Cristo. De la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El autor está diciendo, ese escenario perfecto donde tú pecas y Cristo intercede delante de Dios por ti, es el escenario donde hay arrepentimiento genuino, donde hay fe de que Dios lo puede hacer, donde tú sabes y estás seguro de que la sangre de Cristo te lavó y te lava, y donde no se nos olvida que ese juicio que Dios tomó con Elí, ese juicio el Señor lo va a tomar en la promesa de que Cristo vendrá nuevamente por nosotros. Y hoy no se ven esas cosas así, como que el Señor viene y fuácate y mata a este así diciendo yo soy, pero va a venir un día donde Cristo volverá por nosotros y toda la maldad del mundo cesará porque Él vendrá con brazo fuerte a hacer cumplir su promesa de justicia. Así que, señores, hagamos lo que dice aquí el autor de Hebreos. Avancemos a la meta. Dejemos las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos hacia la madurez. Y mira, a ver, que aquí dice que aquí no dice que es con teología, con hermenéutica, con homilética, ni con ninguna ciencia que tú avanzas hacia el conocimiento de Cristo. Estas son las cosas fundamentales. ¿Se entendió?
Pues mi gente, un intercesor que no guarda secreto. Ese es nuestro Salvador. No lo tengamos en poco. No permitamos que nosotros caigamos en lo mismo que Elí. Demos ejemplo, modelemos en nuestros hogares, modelemos en nuestras casas. Todavía hay tiempo. No es tarde para nosotros llegar al arrepentimiento. Yo les aseguro a ustedes que si está en el plan de Dios que todos ustedes lleguen al arrepentimiento, no importa cómo, hasta por el fuego, Él lo va a hacer. Así que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Muchas gracias a todos, ¿verdad? Por mantenerse aquí con nosotros. Disculpen lo largo. Pero, señores, tenemos algunos anuncios para esta noche. Nuestro gran hermano Omar está de cumpleaños. Happy birthday. ¡Felicidades! Así que personalmente y aquí públicamente delante de todos, le quiero desear mis más sinceras felicidades a este hombre de Dios. Hablé con él por el día y se lo dije. Omar ha sido de bendición para miles de vidas, posiblemente muchas más de las que él se imagina. Y el día que él entre al cielo y le pongan esa corona, él va a tener una piedrita que va a decir mi nombre, porque gracias a la valentía de ese muchacho y del llamado, de aceptar ese llamado, yo pude llegar a Cristo. Omar ha sido de bendición para mi vida desde el día que te conocí. Le doy gracias a Dios. Sé que ha sido de gran bendición para mucha gente. Y oye, Omar no es un hombre materialista. Omar nunca ha sido aferrado a lo material. Yo sé que no hay mejor regalo que nosotros podamos hacerle a Omar, más que cualquier regalo material. No hay mejor regalo que podamos hacerle a este hombre, que sigamos defendiendo la causa de Jesucristo, que sigamos buscando la manera de llegar hacia la meta. Y que sigamos nosotros, ¿verdad? Buscando la manera de hablar de Cristo. Así que, Omar, felicidades, papito. Gracias por existir, como decimos mucho. Así que los que quieran acompañarlo, vamos a darle una cantadita aquí rapidito, Omar. ¿Qué quieren? ¿Qué creen? Bueno, vamos. 1, 2, 3. Cumpleaños. Feliz. Feliz, feliz, feliz cumpleaños. Feliz. Feliz Cumpleaños. Cumpleaños. feliz. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. ¡Felicidades! Wow. Omar, que el Señor te bendiga, te siga bendiciendo grandemente, Ah, porque lo que dice mi hijo es bien cierto. Tú has sido hasta medio papá para mí. Así que ha sido un instrumento grande. Estaré eternamente agradecida por tu amor de amigo, de hermano. Has sido un hijo postizo mío. Te quiero, te admiro, te respeto y te bendigo. amén. 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 Nombre Gracias de por esa palabra, Rosa. Esta es mi mamá, señores. Gracias. Mira, ahora mismo tú te pusiste de acuerdo con Ariel. Para nada. No. Pues mira, llegó. Mira, chécate esto. Yo no hablo con Ariel desde el día que me sacó la Kia Sportage, que la dejé atollada allí en la jarda de la casa y él me la sacó de allí jalándomela con la Ford. Desde ese día. Ariel. Ay, santo. No Santo. eso, bendito. ¿En serio? Está bien, no te preocupes. Muchas gracias. Los amo a todos. Gracias, de verdad que sí. Gracias. Y ojalá Bueno, señores. que Vamos, Omar. Dios nos conceda seguir, ¿verdad? En este caminar juntos y pues batallar hasta que Dios diga amén. Claro, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias a todos, ¿verdad? Yo me imagino que Omar ahora va ahí a compartir con su familia, pero no se me vayan. El miércoles que viene estamos aquí de nuevo. Yo creo que Omar ya me brincó la cuica. Porque Omar, pues tú sabes, ansioso y todo, pues yo creo que se lo dije a varias personas, pero
yo quiero decirles a todos los que estamos aquí, darles la noticia que todos van a ser tíos. Este tiempo, señores, vamos a ser papás. Mira, ahora es que vas a saber lo que es bueno. Ahí están las abuelitas contentas, así que ¡Espia! el Josemín, sí son algunas personas aquí, pero ese tío Omar, tú sabes, está ansioso, contento, Muchacho. pues, tú sabes, a todo el mundo, así que yo tenía que darle el beneficio, tenía que darle el privilegio a Omar de que se lo dijera Ser tío, a su ser gente, tío. tú sabes, ese va a ser el tío, así que nada, mi gente, dejamos a Omar para que comparta con su familia, a Ariel, a Monín, a Felo, los amo mucho, así que oramos y nos despedimos rapidito para que Omar pueda seguir compartiendo con su familia, amén. Ven. Más respeto, señores. Voy a ser papá. Bonito, viejo. Nuestra vida, te damos las gracias, te damos la gloria y la honra. Gracias por este ratito que nos permitiste tener aquí en familia, porque realmente somos tu cuerpo, somos tus brazos, somos tus pies, somos tu corazón, señores. Somos el cuerpo de Jesucristo reunidos aquí, Señor. Te pido por Omar en esta noche. Dirijo mi oración, Señor, para que tú inclines tu rostro, así como inclinabas el rostro a tu siervo David y lo bendecías de gran manera y lo visitabas, Señor. Yo te ruego, Padre amado, que en ningún momento Omar se sienta desamparado ni desnudo, que en todo momento sienta, Señor, que tú estás con él, que por favor él pueda sentir tus caricias, Padre Santo, que pueda sentir, Dios mío, cómo tú vas abriendo camino delante de él. Tú conoces las peticiones de su corazón, tú sabes si son de beneficio o no. Yo te ruego que tu voluntad se cumpla en la vida de Omar, que tu palabra se cumpla en la vida de Omar, Señor, que él pueda seguir impactando vidas con tu palabra. Yo sé que tienes un lugar, Padre Santo, preparado para él en el cielo. Así que te pido por él, por su familia, por Ariel, por su papá, Pelo, por Monín, por su esposa, Dios mío, y por cada uno de los que aquí estamos, que tú nos des el gran beneficio de poder seguir confesando tu nombre hasta que tú vengas por nosotros. Amén y amén, señores. Así que muchas gracias a amén, todos. amén. Muy Omar. buenas noches. Omar, te dejé algo por ahí por WhatsApp para que lo veas después. Ahora es Don Ahmed. Don Sí, Amén. sí. Él es don, pero yo todavía no soy doña. ¡Doña! Mira, Omar, algunas veces es bueno cumplir años lejos de Vero. Porque Es una palabra que se llama confeti. Betty. Ahmed, no puedes enviar esta grabación a abuela. No, obligado que no, hasta el sábado que yo vaya para allá. Ok, está bien. por Ya. eso, mira, ni el invite enviamos. Ni la nada. invité porque si llegaba aquí, muchachos, fíjate eso. Así que nada, muchas Ok. gracias a todos. Michael Colón, te quiero. Bye. Igual. Bendiciones. Saludos, Omar. Felicidades. Nos vemos. Ok.